automático. Vale decir, en el corazón, automáticamente las células salen del reposo, entran en acción y vuelven al reposo, vale decir, pierden su acción. ¿Cómo se llama esa propiedad automática del músculo cardíaco? Se denomina cronotrópica, viene de cronos, tiempo. Segunda propiedad del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, debido como lo observamos nosotros, tiene la propiedad de conducir a lo largo del sarcolema, del túbulo transverso y del interior de la fibra miocárdica su estímulo. Vale decir, tiene la propiedad de conducir, de conductibilidad de un estímulo. ¿Cómo se denomina esa propiedad? Se denomina propiedad dromotrópica o dromotropismo, que es la propiedad de conducir un estímulo que se generó automáticamente. Tercera propiedad del músculo cardíaco, la excitabilidad. El músculo cardíaco, debido a la existencia de un estímulo umbral desencadenado automáticamente, tiene la propiedad de excitarse. Se estimula, se excita y conduce su estímulo. Esa tercera propiedad es la de excitabilidad o propiedad vatmotrópica. Y por último, ese estímulo desencadenado automáticamente, conducido a lo largo del sarcolema, que genera una excitabilidad en la célula miocárdica. ¿Cuál es el producto final de todos estos fenómenos anteriores? La contractilidad de la fibra, la contractilidad de la célula, denominada propiedad inotrópica. Vale decir entonces que cuáles son las 4 propiedades del músculo cardíaco. Dijimos que era el cronotropismo o automatismo, que es generar su propio impulso eléctrico nervioso. Hablamos también de que el músculo cardíaco presenta una propiedad de vatmotropismo, que es cuando la célula miocárdica puede ser estimulada por esa propiedad automática y es capaz de mantener su umbral de estimulación y, en definitiva, su potencial de acción prolongada. Es capaz el músculo cardíaco de enviar estímulos de su propiedad de excitabilidad a lo largo del músculo cardíaco, propiedad dromotrópica, donde el músculo cardíaco puede enviar estímulo al resto del corazón. Y por último, su capacidad de contracción bajo la existencia de un estímulo que luego fue conducido y luego produjo excitabilidad. Y ese estímulo finalmente condujo a la contracción bajo ciertas características del músculo cardíaco. Propiedad denominada inotropismo. ¿Cuáles son las 4 propiedades del corazón? El automatismo, cronotropismo, ¿no es cierto? Lo que es la propiedad de conductibilidad o vatmotropismo, la conducción o dromotropismo, excitabilidad o dromotropismo y contracción o inotropismo. ¿Cómo se genera esa acción automática? ¿Cómo se genera
lo que nosotros hemos conocido como cronotropismo o automatismo cardíaco, debido a la existencia de algo que estudiamos en la anatomía cardíaca, que es el sistema cardio-nector o éxito conductor del corazón, que está constituido por un grupo de fibras especiales, que son el segundo grupo de fibras que constituyen el corazón, y que ese segundo grupo de fibras se denominan células automáticas o células del marcapaso, del corazón, y que se agrupan en nódulos o senos. Fíjense, el nódulo sinusal, constituido por células que se despolarizan y mandan un estímulo automáticamente y se repolarizan también automáticamente 60 a 100 veces por minuto. ¿Dónde están esas células? En el nódulo sinusal, en lo que es la vertiente medial y posterior de la vena cava superior, relacionado con otro agrupamiento celular localizado en el triángulo de Koch entre el tendón de Todaro, posteriormente la valva septal de la tricúspide y, como ven acá, el orificio del seno coronario, se encuentra el nódulo auriculoventricular, que está formado también por un agrupamiento de células, pero estas células se desplazan automáticamente 40 a 60 veces por minuto, a una frecuencia menor que las del nódulo sinusal. Ahora, entonces, profesor, ¿y por qué predominan las células del nódulo sinusal? Porque es un sistema jerárquico. Estas células comandan a todo el resto del corazón, inclusive las del nódulo AB, a través de fibras o haces que recorren las aurículas y que se denominan, al extenderse de un nódulo a otro, como fibras o haces internodales. Fíjense que el nódulo AB se continúa con lo que nosotros conocimos como haz de His, que perfora el septum membranoso y se incorpora a la vertiente izquierda del septum muscular del interventricular del corazón, es, fíjense, el haz de His. Que el haz de His sobre el septo muscular del corazón se divide en sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, que van a ir hasta la punta del corazón y luego se van a ramificar en las paredes anteriores y laterales de los ventrículos, constituyendo las fibras o red de Purkinje. Este es el sistema éxito conductor del corazón y que está formada fundamentalmente por otro tipo diferente al de las células miocárdicas o miocitos que les acabo de describir. Son las células del marcapaso del corazón. Vamos a ver cómo se comportan esas células, para lo cual yo les pido que tengan en el fondo de sus retinas cómo se despolarizaba y repolarizaba una neurona. ¿La tienen? Perfecto. Luego tengan al lado cómo se despolarizaba y repolarizaba un miocito. ¿Lo tienen? Con el juego de iones. Bueno, entonces, tenemos esas dos cosas. Ahora vamos a ver cómo es el potencial de acción en una célula de marcapaso. Entonces, el potencial del marcapaso, potenciales de acción en las fibras que constituyen automáticamente el nódulo sinoauricular, fíjense, es el nódulo sinusal, fíjense que es este el comportamiento que tiene. Entonces,
se encuentran en un potencial de reposo cercano a menos 60 milivoltios, menos 75 igual. Ahora, fíjense que automáticamente hay un potencial de marcapasos, un potencial automático. Ya no media acá lo que era un estímulo umbral, sino que ellas solas, gracias al potencial del marcapaso, van entrando en el potencial de acción. Potencial de acción que se debe a la entrada de iones sodios, iones calcio y salida fundamentalmente de iones potasio. Ahora fíjense que luego de alcanzar más o menos entre 10 y 50 milivoltios, esas células vuelven a repolarizarse, entrando automáticamente en potencial de reposo. Fíjense que más o menos entre que se inicia el potencial de marcapaso y vuelve al potencial de reposo, han transcurrido 0,8 segundos. Y fíjense que 0,8 segundos, 1,6 segundos, y 0,8 segundos, 2,4. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es el potencial de acción? Vale decir entonces que ustedes me dirán, profesor, y en 60 segundos, ¿cuántas contracciones habrá? ¿Alguien quiere calcularlo? Si una despolarización y repolarización consume un poquito menos de un segundo, 0,8 segundos. En 60, ¿cuánto tendremos? Habría que multiplicar, ¿no es cierto? 60 por 0,8. 48. O, ¿cómo? 48. Claro, 48, pero es un poquito menos de un segundo. Entonces, si fuera un segundo, habría en el nódulo sinoauricular, habrían 60 despolarizaciones. Pero aquí es un poquito menos de un segundo. Vale decir que nos sobran 60 segundos. Entonces, hay más. Entonces, ustedes me dirán, ¿y cada cuánto se despolariza y repolariza esa célula? Entre 60 y 100 veces por minutos. Entre 60 y 100. Yo les dije que estas eran las células del nódulo sinusal. Pero ¿había otro nódulo, sí o no? Sí, había otro nódulo, que era el nódulo aurículo ventricular, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, en rosado, ustedes ven el potencial automático de reposo a través del potencial de marcapaso y de acción de las células del nódulo sinoauricular. Ahora, fíjense lo que pasa si yo la comparo a ese potencial con el del miocito. ¿Ven ustedes? Que el inicio del potencial de acción del nódulo sinusal prácticamente cae encima de lo que es el inicio del potencial de acción de la célula muscular. Y que prácticamente el máximo o el acme del potencial de la célula del nódulo sinoauricular se alcanza con la de la célula muscular. Ahora, ¿qué pasa con el potencial de con el potencial de acción en la célula del nódulo sinoauricular? Cae rápidamente. Y fíjense que no pasa lo mismo, como ya lo explicamos, debido a la acción y a la fase de meseta existente en la fibra muscular.
Fíjense